Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para Formación Comunista y hoy queríamos hacer un vídeo un poco histórico, un poco también comentando de la actualidad acerca del sindicalismo y los grandes sindicatos. Por desgracia, los trabajadores que vemos la realidad del día a día en España, vemos cómo los sindicatos son totalmente inoperativos, cómo hay una capa de burócratas que se lleva dinero al bolsillo a costa de vender a los trabajadores y hace parecer que el sindicalismo y los sindicatos no sirven para nada más allá de traicionar a los trabajadores y enriquecerse a su costa. Entonces queríamos contraponer con la experiencia histórica de los sindicatos en la Unión Soviética, tanto antes como después del periodo revolucionario, para ver qué papel tuvieron, si de verdad jugaron un papel importante, qué objetivos o qué medidas puede lograr el sindicalismo y el movimiento de los trabajadores para sacar enseñanzas que nos puedan servir a día de hoy en España. Así que, lo dicho, dentro vídeo. Bueno, pues como decía anteriormente, vamos a tratar principalmente la cuestión del sindicalismo en la Unión Soviética, dividiéndolo en dos etapas claras. Una antes del periodo revolucionario de 1917 y otra posterior para ver el papel que jugaron. Principalmente antes de la revolución de 1917, el sindicalismo y los grandes sindicatos fueron una escuela del movimiento obrero para los trabajadores, una escuela de lucha en la que arrancar derechos, principalmente de carácter económico, pero que, como veremos posteriormente, Lenin y en general el Partido Comunista impulsó que los sindicatos no se dedicasen única y exclusivamente a la lucha económica, sino que los trabajadores que estaban dentro de esos sindicatos participasen activamente de la lucha política. Lo primero de todo vamos a ver qué definición da Lenin. Lenin definió la lucha económica en 1901 en su obra El quehacer. La lucha económica es una lucha colectiva de los obreros contra los patronos por conseguir ventajosas condiciones de venta de la fuerza de trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Esta lucha es por necesidad una lucha sindical, porque las condiciones de trabajo son muy diferentes en los diferentes oficios, y en consecuencia la lucha orientada a mejorar estas condiciones tiene que sostenerse forzosamente por los oficios. Dar a la lucha económica misma un carácter político significa, pues, conquistar esas reivindicaciones profesionales, ese mejoramiento de las condiciones de trabajo en los oficios con medidas legislativas y administrativas. Así pues, los bolcheviques concebían la lucha económica como una lucha principalmente reformista, pero no por ello dejaron de utilizarla o la relegaron como si fuera algo ajeno al movimiento revolucionario, sino que precisamente esa lucha económica, por representar un carácter reformista, servía de método o de escuela de lucha para los trabajadores, para después promocionar no solo al partido, sino también poder impulsar la lucha política, porque al final esa lucha económica por esos derechos e intereses de carácter económico de nada servía si después no había una lucha política que asegurase esos derechos económicos que se habían conquistado para que no se revirtieran. Por tanto, ya antes de la Unión Soviética se promovieron los sindicatos y Lenin llegó a definir la lucha por los derechos de los trabajadores y sus medios de subsistencia como una de las tareas más importantes de la revolución. Así pues, antes de la Unión Soviética ya se promovieron estas organizaciones sindicales y Lenin llegó a calificar la lucha por los derechos de los trabajadores y sus medios de subsistencia como una de las tareas más importantes que debían llevar a cabo los revolucionarios. Pues bien, el sindicalismo de los bolcheviques, previo al estallido revolucionario de 1917, fue un movimiento precisamente complejo, ¿no?, por esa represión y ese control de la autocracia zarista que hacía muy difícil la organización de los trabajadores y que continuamente tenían que soportar ver cómo eran reprimidos, se reprimían las organizaciones que se daban dentro de los comités de fábrica y cómo los trabajadores tenían que en algunos momentos desarrollar esa actividad de manera casi hasta clandestina. También debemos resaltar que los sindicatos antes de 1917 pues jugaron un papel residual, sobre todo en los primeros años de 1900, debido a la mayor resistencia de esa clase campesino-feudal y la poca organización de la clase obrera en Rusia, que hacía especialmente difícil la organización de estos grandes sindicatos. Sin embargo, conforme van pasando los años y el régimen zarista se va debilitando hasta llegar al estallido de 1917,
los obreros comenzaron a tener cada vez mayor importancia y empezaron a haber organizaciones dentro de los comités de fábrica. Sus funciones no se limitaron únicamente a reclamar cuestiones de carácter económico, como una bajada de horas, como unas mejores condiciones de trabajo, sino también a plantear prerrogativas a los directivos de fábrica. Principalmente estos comités de fábrica empezaron a surgir tras la revolución de 1917 en febrero, en la que precisamente pues algunos directivos de fábrica fueron abandonando sus puestos de trabajo tras el estallido revolucionario y por lo tanto los sindicatos impulsaron esa creación de esos comités de fábrica para precisamente poder tener un control económico y tener una capacidad de decisión dentro de las condiciones de trabajo que se aplican en cada fábrica. Bueno, pues bien, durante este periodo prerevolucionario, los bolcheviques, hay que destacar que trabajaron tanto dentro de sus propios sindicatos como en el de los mencheviques, potenciando sobre todo que dentro de los mencheviques hubiera la mayor autonomía posible para que así los bolcheviques pudieran influir más. Llegando al punto que en octubre de 1917 la influencia de los bolcheviques dentro de los comités de fábrica era tal que le hacía la competencia a los propios sindicatos del gobierno. Pero bien, la lucha sindical está claro que jugó un papel importante de cara a la revolución de 1917 y, como hemos dicho, sirvió de escuela para los trabajadores para no solo realizar esa lucha económica, sino servir de escuela para la lucha política que debían realizar en Rusia. Pero bien, ¿qué papel jugaron los sindicatos una vez se logró esa victoria revolucionaria y se instauró la Unión Soviética? Vamos a verlo. Pues bien, tras el estallido revolucionario, los comunistas impulsaron que los trabajadores que habían formado parte de esas organizaciones y esos comités de fábrica tuvieran un papel importante también dentro de los sindicatos que anteriormente estaban dirigidos por la autocracia zarista, que anteriormente estaban dirigidos por gente afín a la autocracia zarista. Pues bien, tal es así que se creó el Consejo Supremo de la Economía Nacional, que era un órgano para dirigir la vida económica del país. Pues bien, tal era la importancia que para los comunistas tenían los sindicatos, que de los 69 miembros que debía estar compuesto el Consejo Supremo de la Economía Nacional, que de esos 69 miembros, 30 tenían que provenir de los sindicatos. También se promovió que los directivos de los grandes sindicatos fuera gente afín al partido o que entendiera las tareas importantes de la revolución y que por lo tanto pues jugase un papel importante dentro del Partido Comunista en la Unión Soviética. Tal es así que vemos esta gráfica en la que se muestra la representatividad del partido dentro de los sindicatos y cómo se va produciendo un aumento paulatino gracias a ese buen trabajo que realizaron los bolcheviques. Además, la afiliación sindical fue una cuestión que no se dejó de lado y que por parte del gobierno de la URSS se promovió. Si bien a principios de 1920 y 21 sufrió un pequeño retroceso por la restricción del campo de acción de los sindicatos a través de la nueva política económica de la NEP, posteriormente, con la mayor libertad, una vez fue finalizada esa política económica, obviamente la afiliación volvió a subir. Prueba de ello es esta tabla que muestra el número total de afiliados a los sindicatos en el territorio de la Unión Soviética. Pero bueno, si queremos ver el papel que jugaron los sindicatos durante el periodo de construcción de la Unión Soviética, no hay más que irse al Código del Trabajo de la República de Federación Soviética, que define los sindicatos de tal manera. Todos los órganos del Estado, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, deben conceder a los sindicatos y a sus federaciones toda la asistencia posible, cediéndoles los locales destinados a la instalación de palacios del trabajo, casas sindicales, así como facilidades especiales para el uso del correo, el telégrafo, los teléfonos, las fábricas, las vías fluviales, etc. Las atribuciones del comité son las siguientes: representar y defender los intereses de los obreros y empleados que lo han formado ante la administración de la empresa, institución o explotación, en cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Representar a los trabajadores ante las organizaciones gubernamentales y públicas. Velar por el cumplimiento estricto por parte de la administración de la empresa, institución o explotación de las normas legales referentes a la protección del trabajo, seguridad social, pago de los salarios, higiene y técnica de la seguridad, etc., y colaborar con los órganos de protección del trabajo del Estado. Tomar medidas para mejorar las condiciones de vida moral y material de los obreros y empleados, colocar en la marcha normal de la producción en las empresas del Estado y participar por intermedio de los sindicatos en la reglamentación de las organizaciones de la economía nacional. Así pues, está claro que el sindicalismo fue un método y una herramienta útil y eficaz para los comunistas, tanto antes del estallido revolucionario de 1917
como precisamente posterior de ese estallido revolucionario jugaron un papel importante en la construcción del socialismo y en la dirección de la vida económica del partido y en la construcción de la vida económica de la sociedad soviética. Así pues, la banda de burócratas que tenemos hoy en España no puede hacernos sino todavía aumentar esa lucha sindical para barrer a esos sindicatos que, por desgracia, tenemos en España y que están vendidos a los trabajadores y se lucran a costa de ellos, para que de verdad los sindicatos vuelvan a ser una escuela de lucha, principalmente económica para los trabajadores, pero también política, que permite hacer ver que precisamente sin esa lucha política, esas conquistas económicas no van a permanecer a lo largo del tiempo. Así que si os gustan este tipo de vídeos, comentando tanto cosas de actualidad como experiencias históricas, dejadnos un comentario, dejadnos un like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.